Entré al baño y vi la puerta de la ducha abierta, el agua cayendo sin nadie dentro, las toallas en el suelo y a mi marido sentado en el borde de la bañera con la cabeza entre las manos, llorando de una forma que yo no le había visto nunca. Y lo primero que pensé no fue me ha pillado, sino esto ya no se puede deshacer, porque cuando un hombre que siempre ha sido duro, seco, incluso torpe con las emociones, se rompe así, no hay marcha atrás, y me quedé apoyada en el marco de la puerta sin saber si avanzar o salir corriendo, con el corazón golpeándome tan fuerte que me dolía el pecho, con la boca seca, sintiendo un frío raro por dentro aunque era agosto y en Madrid el calor se te pega a la piel como una segunda ropa. No cierres la puerta, me dijo sin mirarme, con la voz rota, no quiero que finjas que aquí no pasa nada. Yo no la cerré, claro que no, porque fingir había sido justo lo que había hecho durante semanas, y de golpe todo ese teatro se me vino abajo, y me vi ahí, de pie, con el vestido arrugado del trabajo, los tacones en la mano porque me los había quitado al entrar en casa, pensando en cómo había llegado a ese momento tan concreto, tan feo, tan definitivo, en el que ya no había espacio para excusas bonitas ni silencios estratégicos. No me preguntó nada en ese instante, y eso fue casi peor, porque el silencio pesaba más que cualquier grito, y yo empecé a hablar sin que él me lo pidiera, como cuando alguien se desangra y no sabe cómo parar, y solté frases sueltas, torpes, mezcladas, intentando llenar el aire para no escucharle llorar. No es lo que parece, bueno, sí es lo que parece, pero no empezó así, no quería que esto pasara así. Le oí respirar hondo, como si le doliera hasta coger aire, y entonces levantó la cabeza y me miró, y en esa mirada no había rabia todavía, había algo peor, había decepción, cansancio, una tristeza muy honda, como si de repente yo fuera una desconocida. No me expliques nada ahora, me dijo. Dime solo una cosa, ¿cuánto tiempo llevas mintiéndome? Esa pregunta me atravesó, porque no hablaba solo del sexo, ni siquiera de otra persona, hablaba de todo lo que yo había ido escondiendo poco a poco, de las medias verdades, de las sonrisas falsas en la cena, de los estoy cansada y los no me apetece que no eran del todo mentira pero tampoco toda la verdad, y me di cuenta de que no sabía responderle con un número sin que sonara aún peor. No contesté, y él se levantó despacio, como si le pesara el cuerpo, pasó a mi lado sin tocarme y se fue al salón, dejándome sola en el baño con el ruido del agua y ese eco de la pregunta flotando en el aire, y ahí, apoyada en el lavabo, me temblaron las piernas y tuve que sentarme en el suelo, porque de golpe me vi a mí misma desde fuera y no me gustó nada lo que vi. No voy a mentir, nuestra relación no se rompió ese día, ni esa semana, ni siquiera ese mes, se había ido agrietando antes, en cosas pequeñas que no parecían importantes, en cenas en silencio, en domingos que ya no sabíamos cómo llenar, en discusiones tontas por quien había comprado mal el pan o por qué siempre llegábamos tarde a todos lados, y yo empecé a sentirme sola estando acompañada, que es una de las peores formas de soledad, porque no puedes quejarte sin parecer ingrata. Él trabajaba mucho, siempre lo había hecho, y yo también, y al principio eso nos unía, éramos un equipo cansado pero orgulloso, pero con el tiempo cada uno empezó a vivir en su propia burbuja, y yo notaba que cuando le hablaba no siempre me escuchaba de verdad, asentía, decía ya, claro, pero su cabeza estaba en otra parte, y no le culpo del todo, porque yo también había dejado de esforzarme, había dejado de insistir, había dejado de pedir. Empezamos a tocarnos menos sin decirlo, a dormir más de espaldas, a darnos besos rápidos, funcionales, como si cumpliéramos con una obligación, y aunque nadie lo decía en voz alta, el sexo se fue convirtiendo en algo raro, incómodo, lleno de silencios, y yo me sentía culpable por no tener ganas, por pensar que algo en mí estaba roto, por preguntarme si era normal desear desaparecer algunas noches en vez de acostarme con mi propio marido. Hubo una tarde, semanas antes de todo esto, que llegué a casa antes de lo normal y le encontré en el sofá viendo la tele, con una cerveza en la mano, y me senté a su lado esperando que dijera algo, cualquier cosa, y no dijo nada, y yo tampoco, y pasaron así casi 20 minutos, y me levanté con una rabia absurda y me metí en la cocina a fregar platos que ya estaban limpios,
solo para no explotar, y ahí pensé por primera vez, muy por encima, que necesitaba sentirme vista por alguien, por quien fuera. No estoy diciendo que eso justifique nada, no lo hace, pero así empiezan muchas cagadas, no con una decisión clara, sino con una sensación vaga de vacío, con una necesidad mal entendida, con la idea equivocada de que mereces algo más solo porque estás cansada. Yo no me levanté una mañana pensando voy a engañar a mi marido, eso es mentira, lo que hice fue empezar a cuidar más cosas pequeñas, arreglarme un poco más, sonreír más en el trabajo, aceptar cafés que antes rechazaba por pura pereza, y sentir ese cosquilleo tonto de gustarle a alguien, que al principio parece inocente y luego se te va de las manos sin darte cuenta. Mientras tanto, en casa, yo seguía cumpliendo, cocinando, preguntando qué tal el día, escuchando sus problemas, riéndome de sus chistes aunque ya los hubiera oído 1000 veces, y eso era lo más hipócrita de todo, porque por fuera parecía la misma, pero por dentro ya estaba en otro sitio, y esa doble vida emocional cansa más de lo que parece. La noche antes de encontrarle llorando en el baño, cenamos juntos viendo las noticias, hablamos del calor, de las vacaciones que no habíamos cerrado, de su madre, de nada importante. Y cuando se levantó a ducharse me dio un beso en la frente, de esos que son casi fraternos, y yo me quedé sentada mirando la mesa, sabiendo que algo estaba a punto de romperse, aunque no sabía exactamente cómo ni cuándo. Y aún así no hice nada para parar, no dije tenemos que hablar, no dije no estoy bien, no dije tengo miedo, porque a veces el silencio parece más fácil que enfrentar lo que puede venir después, y yo elegí el camino fácil una vez más, sin pensar en el precio. Cuando salí del baño y fui al salón, él estaba sentado en la oscuridad, sin la tele encendida, mirando al suelo, y yo me senté enfrente, sin tocarle, sin saber por dónde empezar, con la garganta cerrada y las manos sudadas, y entendí que esa conversación, la que llevábamos meses evitando, ya no se podía posponer más, y que lo que había pasado entre nosotros antes de la infidelidad era tan importante como lo que estaba a punto de confesarle, porque todo formaba parte del mismo desastre que habíamos construido entre los dos, paso a paso, casi sin darnos cuenta. La infidelidad no empezó con una cama ni con un beso, empezó con una conversación que no debería haber significado nada y que, sin embargo, me hizo sentir ligera por primera vez en mucho tiempo. Fue un martes cualquiera después del trabajo, bajamos varios compañeros a tomar algo cerca de la oficina, un bar normal, ruidoso, de esos en los que la cerveza está siempre fría y nadie te mira raro por pedir otra. Y yo me senté en una esquina escuchando más de lo que hablaba, hasta que él se sentó a mi lado y me preguntó si estaba bien, no como una frase automática sino mirándome de verdad, y yo le dije que sí, que estaba cansada, y él no intentó arreglarlo ni darme consejos, solo dijo que lo entendía, que últimamente todos estábamos quemados, y seguimos hablando de tonterías, del jefe, del calor, de lo mal que estaba el metro, y ahí no pasó nada más, ni siquiera pensé en él al llegar a casa, pero algo se quedó enganchado dentro de mí, una sensación rara de haber sido escuchada sin tener que esforzarme. A partir de ahí empezamos a coincidir más, no porque lo buscáramos de forma explícita, sino porque el trabajo nos empujaba a ello, cafés rápidos entre reuniones, comentarios al salir, mensajes en el grupo del equipo que acababan derivando en respuestas directas, y yo me decía a mí misma que no pasaba nada, que era normal llevarse bien con alguien, que no estaba haciendo nada malo, y me agarraba a eso con fuerza porque necesitaba creerlo, porque la alternativa era admitir que estaba cruzando una línea que no sabía cómo volver a dibujar. La primera vez que quedamos a solas fue casi sin planearlo, salimos tarde de una reunión eterna, todos se fueron y nos quedamos recogiendo, él dijo que tenía hambre, yo también, y acabamos en un sitio abierto hasta tarde, sentados frente a frente, hablando de cosas que ya no eran solo del trabajo, hablando de parejas, de rutinas, de esa sensación de ir en automático que a veces te come sin avisar, y yo me escuchaba hablando más de la cuenta, contándole cosas que no le contaba a casi nadie, no porque fueran secretas, sino porque en casa ya no salían, porque no había espacio, y cuando me di cuenta de que estaba cruzando algo ya era tarde para fingir que no
No hubo contacto físico esa noche, ni siquiera un roce que pudiera señalar como el inicio, pero al despedirnos me miró de una forma distinta, no descarada, no invasiva, solo distinta. Y yo sentí un nudo en el estómago que no era miedo, era anticipación. Y eso fue lo que más me asustó, darme cuenta de que una parte de mí estaba deseando volver a verle en ese contexto, sin prisas, sin obligaciones, sin ser la mujer de nadie. Tardé días en aceptar que me gustaba, y mientras tanto seguía haciendo mi vida normal, volviendo a casa, cenando con mi marido, preguntándole cómo le había ido el día, escuchándole hablar de sus cosas, intentando no comparar, intentando no medir lo que sentía en un sitio con lo que sentía en otro, pero era inevitable, porque con uno me sentía presente y con el otro me sentía ausente, y esa diferencia empezó a pesarme como una culpa constante. El primer beso no fue planeado, no fue bonito ni romántico, fue torpe y rápido, en un portal, una noche en la que nos habíamos quedado hablando en la calle más de la cuenta, y cuando nos dimos cuenta era tarde y hacía fresco, y él dijo algo como que no quería irse todavía, y yo asentí sin pensar, y entonces se acercó y me besó, y yo no le aparté, y durante esos segundos no pensé en mi marido, no pensé en nada más que en esa sensación de estar haciendo algo prohibido y deseado a la vez, y cuando nos separamos me entró una especie de pánico frío, una claridad brutal, y le dije que no podía, que aquello estaba mal, que yo estaba casada, y él me pidió perdón, dijo que no quería meterme en un lío, que si yo decía que parábamos, y eso debería haber sido el final, pero no lo fue. Volví a casa esa noche con el corazón desbocado, me lavé los dientes con una obsesión casi ridícula, como si pudiera borrar lo que había pasado, y me metí en la cama al lado de mi marido, que dormía, y me quedé mirando al techo, sintiéndome la peor persona del mundo y, al mismo tiempo, extrañamente viva, y esa contradicción me acompañó durante días, porque no podía deshacer lo ocurrido, pero tampoco podía ignorar lo que había despertado en mí. Seguimos viéndonos, al principio con excusas prácticas, trabajo, horarios, comidas rápidas, y luego ya sin tantas justificaciones, porque una vez que cruzas cierto punto las mentiras se vuelven más fáciles, no más cómodas, pero sí más automáticas, y empecé a decir que me quedaba hasta tarde, que tenía cenas de equipo, que estaba cansada, y cada vez que lo decía sentía un pinchazo, pero lo acallaba pensando que era algo temporal, que se me pasaría, que solo necesitaba un poco de aire y ya. Volvería a ser la de antes. El sexo llegó después, no de golpe, no como una explosión, sino como una consecuencia lógica de todo lo demás, una tarde en su casa, un beso que duró más de lo que debía, manos que ya sabían dónde ir, cuerpos que no se resistieron, y no voy a adornarlo, no fue perfecto ni mágico, pero fue intenso, fue directo, fue sin la carga de años de expectativas y silencios, y eso lo hizo peligroso, porque me dio algo que llevaba tiempo echando de menos sin saber cómo pedirlo. Después de la primera vez me prometí que sería la última, me lo prometí de verdad, convencida de que podía cortar ahí, de que ya había visto hasta dónde llegaba y que no necesitaba más, pero esa promesa duró poco, porque cada encuentro reforzaba la idea equivocada de que estaba recuperando una parte de mí, de que no estaba destruyendo nada sino encontrándome, y esa narrativa me ayudó a seguir adelante sin hundirme del todo. No era una historia de amor, o al menos eso me repetía, no hablábamos de futuro, no hacíamos planes, no había promesas, solo momentos robados, mensajes escuetos, encuentros medidos, y esa falta de drama me tranquilizaba, me hacía pensar que tenía el control, que podía parar cuando quisiera, que no estaba sustituyendo a mi marido sino llenando un hueco, como si eso fuera menos grave. Mientras tanto, en casa, yo estaba más irritable y más dulce a la vez, una combinación horrible, porque por un lado me sentía culpable y compensaba con gestos, con detalles, con una atención forzada, y por otro estaba a la defensiva, saltando por cosas pequeñas, protegiendo mi espacio como si alguien pudiera leerme la mente, y mi marido lo notaba, claro que lo notaba, aunque no supiera por qué, y eso añadía otra capa de tensión que me hacía sentir atrapada en una espiral que yo misma había creado. Hubo momentos en los que pensé en confesar, en sentarme y decirlo todo,
en enfrentar el desastre antes de que creciera más, pero cada vez que lo imaginaba veía su cara, esa cara que luego vi llorando en el baño, y me acobardaba, porque una cosa es fantasear con la honestidad y otra muy distinta asumir las consecuencias reales, y yo no fui lo bastante valiente, preferí seguir estirando el tiempo, creyendo que de algún modo todo se resolvería solo. No voy a decir que no disfruté, sería mentir, hubo risas, hubo complicidad, hubo momentos de sentirme deseada sin condiciones, y eso es precisamente lo que hace que todo sea aún más difícil de aceptar, porque no puedo esconderme detrás de la idea de que todo fue un error horrible desde el principio, hubo partes que quise, que busqué, que repetí, y cargar con eso es pesado, pero es la verdad. Y así, entre mentiras pequeñas y decisiones cobardes, fui avanzando hacia un punto en el que ya no había vuelta atrás, sin saber exactamente cuándo ni cómo se descubriría todo, pero con la sensación constante de estar caminando sobre algo frágil, de que en cualquier momento se rompería, y aún así seguí, porque parar significaba enfrentarme a lo que había evitado durante meses, y seguir parecía, en ese momento, la opción menos dolorosa, aunque ahora sé que solo estaba aplazando lo inevitable. El descubrimiento no fue una escena dramática preparada por el destino ni un momento cinematográfico, fue algo incómodo, torpe y profundamente real. Ocurrió un sábado por la mañana cuando yo estaba en casa de una amiga ayudándole a ordenar unas cajas y mi marido decidió, sin decirme nada, ir al trastero comunitario del edificio porque había recordado que necesitaba una maleta vieja para un viaje de trabajo, y eso es importante porque ese trastero era un sitio al que yo casi nunca bajaba, un espacio compartido donde nadie espera encontrar nada que tenga que ver con su vida íntima, y allí fue donde todo se torció de una forma que ninguno de los dos había previsto. El edificio tiene un sistema de control bastante absurdo, cada trastero tiene una llave normal pero la puerta general solo se abre con una tarjeta magnética que queda registrada, y esa mañana hubo un problema técnico, una avería que dejó la puerta bloqueada durante un rato, y varias personas se quedaron dentro esperando a que el conserje subiera a reiniciar el sistema, entre ellas mi marido, que no estaba solo, estaba con otro vecino y con un hombre al que no conocía, y ese hombre era él. Otro, el que yo había estado viendo a escondidas, porque él también tenía un trastero allí, algo que yo sabía y que nunca había mencionado en casa. No por una estrategia consciente sino porque nunca pensé que ese detalle mínimo pudiera convertirse en una bomba. No hubo besos, no hubo abrazos, no hubo nada que pudiera señalarse como prueba inmediata, y eso fue lo más cruel, porque mi marido no vio una escena evidente, vio algo más sutil y más difícil de negar después. Vio una familiaridad que no encajaba, vio cómo nos hablábamos con una naturalidad que no se construye en 5 minutos. Vio cómo yo me relajaba al verle y cómo él se colocaba a mi lado sin pensarlo, y aunque cualquiera podría haber dicho que solo éramos dos conocidos coincidiendo por casualidad, él sintió que ahí había algo que no cuadraba, y esa intuición fue suficiente para que ya no pudiera soltarla. Cuando por fin arreglaron la puerta y todos salieron, mi marido no dijo nada, recogió la maleta, saludó con educación y subió a casa. Y eso fue casi peor que si hubiera explotado en ese momento, porque pasó el resto del día observándome con una atención distinta, haciendo preguntas normales con un tono que no lo era, y yo, sin saber nada de lo ocurrido, noté algo raro pero no supe identificarlo. Pensé que estaba cansado, que tenía la cabeza en otra parte, y seguía actuando como siempre, sin darme cuenta de que el suelo ya estaba cediendo bajo mis pies. No me confrontó ese día ni al siguiente, y eso alargó la tensión de una forma casi insoportable, porque él empezó a hacer cosas que nunca hacía, como revisar horarios, como interesarse por detalles pequeños de mis días, no de forma agresiva, sino con una calma que me descolocaba, y yo empecé a sentir una inquietud constante, una sensación de estar siendo observada sin saber por qué, hasta que una noche, cenando en silencio, dejó los cubiertos sobre el plato y me miró fijamente, sin enfado, sin tristeza visible, solo con una seriedad que me heló la sangre. ¿Desde cuándo conoces a ese hombre del trastero?, me preguntó. No me dio tiempo a preparar nada, ni a pensar una respuesta, porque no esperaba esa pregunta, y se me notó en la cara,
en el segundo de más que tardé en contestar, y eso fue suficiente para él, aunque yo intentara arreglarlo después. Es un compañero de trabajo, dije, nada más. Él asintió despacio, como si ya hubiera oído esa respuesta antes en su cabeza, y no dijo nada más. Se levantó, recogió la mesa y se fue a la cama, dejándome sola en la cocina con una sensación de vértigo que no supe manejar, porque entendí que ya no se trataba de si sabía algo concreto, sino de que había empezado a atar cabos, y una vez que alguien empieza a mirar atrás con sospecha, todo encaja demasiado bien. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa, porque yo no sabía cuánto sabía él, ni qué había deducido, ni hasta dónde había llegado, y esa incertidumbre me tenía en un estado constante de alerta, midiendo palabras, gestos, horarios, y aún así cometiendo errores pequeños, inevitables, porque mantener una mentira a ese nivel de tensión es agotador, y él, mientras tanto, seguía observando, no como un detective de película, sino como alguien que ya ha aceptado que algo va mal y necesita confirmarlo para poder nombrarlo. La confirmación llegó de una forma aún más absurda, durante una comida familiar a la que yo no pude ir porque tenía un compromiso previo, y mi marido sí fue, y allí, hablando con una prima mía que trabaja en un sector parecido al mío, salió el nombre del otro de forma casual, una mención sin importancia, y mi prima comentó algo como que me veía mucho con él últimamente, que parecía que trabajábamos juntos en todo, y mi marido sonrió, hizo un comentario neutro y cambió de tema, pero por dentro algo terminó de colocarse en su sitio. Esa noche, cuando volví a casa, no me dijo nada, no discutimos, no hubo drama, se fue a la ducha y yo me quedé en el salón con esa sensación cada vez más clara de que el tiempo se había acabado, y fue después, en ese momento que ya conté, cuando entré al baño y lo vi llorando, cuando todo se hizo explícito sin necesidad de pruebas físicas ni confesiones forzadas, porque a veces la verdad no necesita ser demostrada, solo reconocida. No te he visto hacer nada, me dijo más tarde, sentado en el sofá, con la voz cansada, pero sé que me estás mintiendo, y no sé si es peor imaginarlo o escucharlo de tu boca. No supe qué responder, porque tenía razón, porque aunque no hubiera visto una escena clara, su dolor era real, y cualquier intento de minimizarlo habría sido una falta de respeto, y así, sin gritos ni acusaciones directas, empezó una conversación rota, llena de silencios largos y frases incompletas, en la que él me preguntó cosas que no supe contestar bien, y yo intenté explicarme sin sonar defensiva, sin convertirme en una versión de mí misma que tampoco reconocía. Su reacción no fue la que yo había temido ni la que había imaginado, no gritó, no rompió nada, no se fue dando un portazo, lo que hizo fue encerrarse emocionalmente de una forma que me asustó más. Empezó a hablar de forma práctica, de horarios, de dormir en habitaciones separadas, de necesitar tiempo para pensar, y esa frialdad aparente me dolió de una manera que no esperaba, porque me di cuenta de que había roto algo que no se arregla con disculpas ni explicaciones largas. No me pidas que entienda ahora mismo, me dijo, porque no puedo, y no me pidas que te perdone, porque ni siquiera sé si quiero hacerlo. Esa frase se me quedó clavada, porque hasta entonces, en el fondo, había mantenido la fantasía de que, aunque se descubriera, podríamos hablarlo, arreglarlo, volver a algo parecido a lo que éramos, y al escucharla entendí que ya no estaba en mis manos, que el control que creí tener nunca había existido, y que ahora él tenía que atravesar su propio proceso, uno que yo había provocado y que no podía acelerar ni dirigir. La noche terminó sin resolución, cada uno en un lado de la cama, sin tocarnos, sin hablarnos, con un silencio pesado que no era el de antes, sino uno nuevo, cargado de cosas dichas y no dichas. Y yo me quedé despierta durante horas, escuchando su respiración irregular, consciente de que el descubrimiento no había sido un punto final sino el inicio de algo aún más duro, una etapa en la que ya no se trataba de esconder, sino de enfrentar las consecuencias reales de lo que había hecho. La confrontación real no fue esa primera noche, fue 2 días después, cuando ya no quedaba el shock inicial y lo que apareció fue algo más espeso, más consciente, más doloroso.
Porque el silencio se había vuelto insoportable y ninguno de los dos podía seguir fingiendo que con dormir separados y hablarnos lo justo bastaba para sostener una casa que ya estaba rota. Y fue él quien me pidió sentarnos a hablar, sin levantar la voz, sin dramatizar, solo diciendo tenemos que hacerlo hoy, y yo asentí. Porque sabía que no había escapatoria, porque llevaba 2 días viviendo con el estómago cerrado, repasando mentalmente cada cosa que iba a decir y aún así sin sentirme preparada. Nos sentamos en el salón, uno frente al otro, con la luz apagada salvo una lámpara pequeña, como si incluso la claridad completa fuera demasiado para lo que iba a salir de nuestras bocas. Y durante un rato largo ninguno habló, hasta que él respiró hondo y empezó, no con un reproche, sino con una pregunta que me desarmó más que cualquier acusación. Explícame cómo has podido hacerlo sin dejar de mirarme a la cara cada día. No lo dijo con rabia, lo dijo con una tristeza cansada, y yo noté cómo se me llenaban los ojos de lágrimas antes incluso de responder, porque esa era la pregunta que yo misma me había hecho y no sabía contestar sin quedar como una persona horrible, y aún así tenía que hacerlo. No lo sé, dije, no hay una explicación limpia, no hay una versión que suene bien. Solo sé que empecé a sentirme vacía y no supe cómo decírtelo, y en vez de enfrentar eso contigo, me escondí. Él negó con la cabeza, no de forma teatral, sino como alguien que escucha algo que no le encaja del todo. Vacía, repitió, y mientras tanto yo pensaba que estábamos pasando una mala racha, que era normal, que ya se arreglaría, y tú estabas viviendo otra cosa en paralelo. Ahí fue cuando empecé a perder el control, porque escucharle ponerlo en palabras tan claras me hizo sentir pequeña, mezquina, y quise defenderme sin parecer que me justificaba, una línea muy fina que crucé varias veces sin darme cuenta. No era otra vida, dije, no era una historia paralela con planes y promesas, fue algo que se me fue de las manos, algo que no supe cortar a tiempo, y no lo digo para minimizarlo, lo digo porque no me levanté queriendo hacerte daño. Pero lo hiciste, respondió, y no una vez, lo hiciste cada día que elegiste no decirme nada. Ese cada día me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, porque tenía razón, porque yo había reducido todo a momentos concretos cuando en realidad la traición había sido continua, sostenida, y no supe qué decir durante un rato largo, hasta que él volvió a hablar. Quiero saber si me dejaste de querer antes o después. Esa pregunta me dejó helada, porque no tenía una respuesta clara, porque el amor no se había apagado de golpe ni de forma ordenada, y decirle la verdad implicaba admitir una confusión que podía sonar aún peor. No dejé de quererte, dije al final, pero dejé de saber cómo quererte bien, dejé de sentirme cerca, y en vez de trabajar eso contigo, me rendí. Él se levantó y empezó a caminar por el salón, pasándose la mano por la cara, como si le costara mantenerse quieto, y cuando volvió a sentarse su tono ya no era contenido, ya había un temblor que me asustó. ¿Y él qué era entonces? Preguntó, ¿una distracción, un parche, una aventura para sentirte mejor contigo misma? No quise mentirle más, no podía, y aún así cada palabra me parecía insuficiente. Era alguien que me hacía sentir vista, dije, y eso es horrible de admitir, porque tú estabas ahí, pero yo no supe pedirte eso, no supe decirte que me estaba perdiendo. Él se rió, una risa breve y amarga que no tenía nada de humor. ¿Sabes lo que es lo peor? Dijo, que ahora todo lo que recuerdo de los últimos meses está contaminado, cada cena, cada plan, cada llego tarde, y no puedo separar lo real de lo que estaba ya roto. Intenté acercarme, no para tocarle, solo para acortar la distancia, pero levantó la mano pidiéndome que me quedara donde estaba, y obedecí, porque entendí que mi cercanía ya no era un consuelo, sino una amenaza. No me pidas ahora que confíe en tus palabras, continuó, porque ya no sé cuáles eran verdad y cuáles no. Lo sé, respondí, y no espero que confíes, no ahora. Solo quiero que sepas que no fue por falta de algo en ti, fue por mi incapacidad para enfrentar lo que estaba pasando entre nosotros. Eso fue un error, lo supe en cuanto lo dije, porque sonó a excusa, aunque no lo pretendiera, y él se giró hacia mí con una mezcla de enfado y cansancio.
No me digas que esto no va de mí, dijo, porque yo estaba en ese matrimonio, y aunque no sea el único responsable, tampoco era invisible. Asentí, porque no tenía sentido discutir eso, y durante unos minutos hablamos de cosas prácticas, de si seguiríamos viviendo juntos, de cuánto tiempo necesitábamos, de qué íbamos a decir a la familia si preguntaban, conversaciones frías, casi administrativas, que dolían más porque demostraban hasta qué punto habíamos perdido la espontaneidad, y en un momento dado él me miró fijamente y dijo algo que no esperaba. Quiero que sepas que no voy a hacer como si nada, dijo, no puedo, y no sé aún qué voy a hacer, pero no voy a protegerte de las consecuencias. No supe a qué se refería exactamente en ese momento, pero sentí un escalofrío, porque entendí que estaba pasando de la fase del dolor a otra más activa, más decidida, y eso me dio miedo de una forma distinta, no por venganza física ni escenas exageradas, sino porque sabía que su forma de reaccionar siempre había sido controlada, estratégica, y eso podía ser mucho más devastador. No te pido que me protejas, dije, solo que no conviertas esto en algo que nos destruya a los dos. Me miró largo rato antes de responder. Eso ya no depende solo de mí. La conversación terminó sin gritos, sin portazos, sin lágrimas escandalosas, terminó con un acuerdo tácito de distancia, de tiempo, de silencio, y cuando me fui a la habitación esa noche sentí una mezcla extraña de alivio y terror, alivio por haber dicho al fin cosas que llevaba meses tragándome, y terror por intuir que lo peor no había pasado aún, que la confrontación no había sido un cierre, sino el inicio de una fase nueva en la que él iba a tomar decisiones, y yo tendría que vivir con ellas, sin poder hacer nada más que asumirlas. La venganza no llegó de golpe ni con una escena clara que yo pudiera señalar como aquí empezó, fue algo que se fue desplegando con una calma que me descolocó, porque después de aquella confrontación él no gritó más, no volvió a discutir conmigo, no me lanzó reproches diarios, lo que hizo fue algo mucho más inquietante, empezó a comportarse como si hubiera tomado una decisión interna que no necesitaba compartir conmigo, y ese cambio se notó en cosas pequeñas al principio, en el tono neutro con el que me hablaba, en la forma meticulosa en la que organizaba su tiempo, en cómo dejó de preguntarme nada que no fuera estrictamente necesario, como si yo hubiera pasado a ser una compañera de piso incómoda y no su mujer. Al principio pensé que simplemente necesitaba espacio, que era su forma de protegerse, y acepté esa distancia con una mezcla de culpa y alivio, porque no tener que enfrentar su dolor constantemente me permitía respirar, pero esa tregua aparente duró poco, porque empezaron a aparecer señales de que estaba haciendo algo más, algo que no era solo retirarse, sino recolocar piezas con una intención clara, y yo lo sentía sin saber exactamente por dónde iba a llegar el golpe. La primera vez que me di cuenta de que aquello no era casual fue cuando una compañera del trabajo me llamó para preguntarme si estaba bien, con un tono raro, demasiado cuidadoso, y me dijo que mi marido se había pasado por la oficina el día anterior para recoger unos papeles que supuestamente yo había olvidado, algo que no era extraño en sí mismo, pero sí lo fue la conversación que tuvo después con el responsable del departamento, una charla informal, amable, en la que mencionó que estábamos pasando por un momento complicado, que había habido una infidelidad, que lo decía sin rencor pero con honestidad, y que él necesitaba saber con quién estaba tratando en el trabajo, porque no quería sorpresas desagradables en el futuro. Cuando colgué el teléfono sentí un vacío en el estómago, no porque hubiera mentido, sino porque había decidido contar una parte de nuestra historia fuera de casa, sin avisarme, sin pedirme permiso. Y eso me hizo entender que su venganza no iba a ser ruidosa, iba a ser quirúrgica, y que yo ya no tenía ningún control sobre el relato. No tardé en notar las consecuencias, miradas distintas, silencios incómodos, una distancia profesional que antes no existía, y aunque nadie me dijo nada directamente, el ambiente cambió, y yo me movía por la oficina con la sensación constante de que todos sabían algo íntimo de mí que yo no había elegido compartir. Y eso me generó una vergüenza profunda, una exposición que me hacía querer desaparecer. En casa, mientras tanto, él seguía con su rutina tranquila, casi educada, y eso era lo que más me desarmaba, porque no podía acusarle de nada concreto,
No podía pedirle que dejara de hacer algo que técnicamente no era incorrecto, y aún así cada gesto suyo me recordaba que había decidido no protegerme más, que había soltado esa lealtad básica que existe incluso cuando una pareja está rota. La siguiente fase fue aún más dura, porque implicó a nuestra gente, a ese círculo de amigos y familiares que hasta entonces había quedado al margen, y lo hizo de una forma tan aparentemente inocente que me dejó sin palabras. Empezó a quedar con personas que siempre habían sido más cercanas a mí, a tomar cafés, a cenar, a hablar, y en esas conversaciones, sin dramatizar, sin victimismo, iba contando lo que había pasado, no con detalles escabrosos, sino con una versión sobria, centrada en cómo se había enterado, en cómo se había sentido, en su decepción, y yo me enteraba después, por comentarios sueltos, por mensajes ambiguos, por silencios largos en encuentros sociales que antes eran normales. Una tarde mi hermana me llamó llorando, no enfadada, no acusándome, sino rota, diciéndome que no entendía cómo había podido hacer algo así, que él había ido a verla porque necesitaba hablar con alguien que me conociera bien, y que se había ido de su casa con los ojos rojos pero la voz firme, y yo me quedé escuchándola sin saber qué decir, porque no había una defensa posible que no sonara egoísta, y colgué sintiéndome más sola que nunca. Lo peor no fue perder apoyo, fue darme cuenta de que había perdido el derecho a decidir cómo se contaba mi historia, que ya no era mía, que él estaba distribuyendo con una precisión casi cruel, no para humillarme de forma explícita, sino para asegurarse de que cuando yo hablara, si es que hablaba, ya no quedara espacio para matices. También empezó a moverse en lo práctico, en lo económico, en lo legal, sin amenazas directas, pero con una eficacia que me dejó claro que llevaba tiempo pensándolo. Separó cuentas, organizó documentos, consultó cosas sin decírmelo, y un día dejó sobre la mesa del salón una carpeta con papeles ordenados, subrayados, con notas adhesivas, y me dijo con calma que no era una declaración de guerra, que era una forma de protegerse, y que esperaba no tener que usar nada de aquello, pero que ya no iba a improvisar más. Yo intenté hablar con él, pedirle que parara, que no hiciera esto más grande, que pensara en lo que habíamos sido, y él me escuchó con una atención distante y me respondió algo que todavía me duele recordar. Pensé en nosotros durante semanas, me dijo, mientras tú vivías otra cosa, ahora me toca pensar en mí. No había rabia en su voz, y eso lo hacía aún más definitivo, porque entendí que no estaba actuando desde la impulsividad, sino desde una claridad fría que yo había provocado con mis decisiones, y esa conciencia me aplastó. El último golpe, el que me hizo entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar sin cruzar ninguna línea ilegal ni violenta, fue cuando me pidió que no le acompañara a un evento familiar importante al que siempre íbamos juntos, y cuando pregunté por qué, me dijo que prefería ir solo, que no quería fingir normalidad delante de personas que ya sabían la verdad, y que no iba a sostener una imagen que le resultaba falsa solo para protegerme del que dirán. Esa noche me quedé sola en casa, sabiendo que allí, en esa reunión, yo estaba presente de una forma que no podía controlar, como la mujer que había traicionado, como el motivo de su tristeza, y entendí que su venganza no consistía en destruir mi vida de un golpe, sino en dejar que yo viera, poco a poco, cómo se desmoronaban los espacios en los que antes me sentía segura, cómo se cerraban puertas que había dado por hechas, como la red que me sostenía se iba retirando sin que yo pudiera agarrarme a nada. No fue una venganza justa ni injusta, no sé cómo calificarla, fue una consecuencia, una serie de decisiones tomadas por alguien que había dejado de querer protegerme, y eso, más que cualquier castigo explícito, fue lo que más me dolió, porque me obligó a enfrentarme a una versión de mí misma que ya no podía esconder detrás de explicaciones ni arrepentimientos tardíos, una versión que tenía que asumir que había roto algo y que ahora estaba viviendo, en tiempo real, el impacto de haberlo hecho. La última conversación no fue planificada como algo solemne ni anunciada con antelación, ocurrió una noche cualquiera en la que ya llevábamos semanas viviendo en una especie de tregua tensa, compartiendo espacios sin compartir nada, y fue él quien me dijo que necesitaba hablar conmigo por última vez sobre nosotros, usando esas palabras exactas, por última vez, y yo supe al escucharlas que no se trataba de negociar ni de abrir opciones,
Se trataba de cerrar algo que ya estaba agotado, aunque a mí todavía me doliera admitirlo. Nos sentamos en la cocina, no en el salón, no en la habitación, en la cocina donde habíamos hablado tantas veces de cosas prácticas, y ese detalle me pareció simbólico aunque no quise decirlo en voz alta, y él empezó hablando despacio, con una calma que ya reconocía como su forma de protegerse. He pasado por muchas fases, me dijo, primero no entendía nada, luego estaba enfadado, luego triste, luego cansado, y ahora estoy en un punto en el que necesito dejar de girar alrededor de esto. Yo asentía sin interrumpirle, con las manos juntas sobre la mesa, intentando no llorar para no desviar la conversación hacia consolarme a mí, porque ya había aprendido que eso no era lo que necesitaba. No quiero seguir viviendo así, continuó, ni contigo ni contra ti, necesito una vida que no esté definida por lo que pasó, y sé que eso implica decisiones que no nos van a gustar a los dos. Sentí un nudo en el pecho, porque aunque lo veía venir, escucharlo en voz alta lo hacía real de una forma distinta, y aún así le pedí que siguiera. No voy a seguir en este matrimonio, dijo, no porque no quede nada bueno, sino porque lo que se rompió para mí no se ha podido reconstruir, y no quiero pasar años intentando forzar algo que ya no siento igual. Ahí se me escaparon las lágrimas, no de golpe, no con un llanto escandaloso, sino en silencio, dejándolas caer sin hacer ruido, y él esperó, no me tocó, no me pidió que parara, simplemente me dejó ese espacio que ya era habitual entre nosotros. No te digo esto para castigarte, añadió, ni para ganar nada, lo digo porque necesito ser honesto conmigo mismo, y porque seguir así nos está haciendo daño a los dos. Cuando pude hablar, lo hice con la voz temblorosa, pero sin gritar, sin reprocharle nada, porque sabía que no había terreno para eso. Entiendo tu decisión, dije, no la comparto del todo, pero la entiendo, y no voy a pedirte que te quedes por pena o por costumbre, no sería justo para ninguno. Eso me sorprendió incluso a mí, porque semanas atrás no habría sido capaz de decirlo, habría suplicado, habría buscado promesas, pero algo en mí había cambiado después de todo lo que había pasado, una especie de agotamiento emocional que ya no me dejaba fingir ni luchar por una versión del matrimonio que ya no existía. Hablamos entonces de cosas concretas, de cómo hacerlo, de tiempos, de casas, de dinero, de explicárselo a la familia de forma conjunta, de no usar esto como arma en el futuro, y fue extraño y doloroso a la vez, porque esa conversación práctica demostraba que aún éramos capaces de entendernos en ciertos aspectos, aunque ya no como pareja. En un momento dado me miró y me dijo algo que no esperaba. Quiero que sepas que no te odio, dijo, pero tampoco puedo verte como antes, y necesito que aceptes eso sin intentar cambiarlo. Lo acepto, respondí, aunque me duela. Nos quedamos un rato en silencio después de eso, no incómodo, más bien resignado, como si ambos estuviéramos asimilando que ese era el cierre que tocaba, y cuando se levantó para irse a la habitación que ya usaba como suya, me detuve y le pedí que se quedara un momento más. Solo quiero decirte una cosa, le dije, no para que cambies nada, solo para que lo sepas. Siento haber sido cobarde cuando más necesitábamos hablar, siento haber buscado fuera lo que no supe pedirte dentro, y siento haber destruido algo que ahora sé que no valoré lo suficiente. Me miró sin dureza, pero sin ternura tampoco, y asintió. Gracias por decirlo, respondió, ojalá hubiera llegado antes, pero ahora ya no cambia lo que necesito hacer. Esa fue la última vez que hablamos de nosotros como nosotros. Después vinieron los días de organizar la separación, de contar la historia de forma resumida, de aprender a convivir con la mirada ajena sin derrumbarme, y ahí recuerda que mi proceso emocional no fue lineal ni bonito. Pasé por el shock de verme sola en una casa que ya no sentía mía, por la rabia de pensar que todo había ido demasiado lejos, por la tristeza profunda de aceptar la pérdida real, no solo de una pareja, sino de una identidad que había construido durante años. La culpa estuvo presente todo el tiempo, no como un latigazo constante, sino como un fondo permanente que me acompañaba en cada decisión, en cada recuerdo, y durante un tiempo me castigaba mentalmente, repasando cada error,
cada oportunidad perdida, hasta que me di cuenta de que ese castigo no reparaba nada, solo me mantenía atrapada en el mismo punto. Aceptar no fue perdonarme de golpe, fue entender que asumir responsabilidad no implica anularse como persona, que puedo reconocer el daño causado sin quedarme a vivir en él para siempre, y ese aprendizaje fue lento, incómodo, lleno de retrocesos, pero necesario. Hoy no me justifico, no digo que tenía derecho ni que todo pasa por algo, porque esas frases no me sirven. Lo que sí puedo decir es que aprendí que el silencio prolongado también es una forma de traición, que el miedo a incomodar puede destruir más que una discusión a tiempo, y que buscar validación fuera suele ser el síntoma de algo que no está sabiendo nombrar dentro. No sé si algún día me perdonará del todo, no sé si yo misma lo haré completamente, pero sí sé que ya no huyo de lo que pasó, no lo escondo, no lo maquillo, lo miro de frente y cargo con ello, porque es la única forma que conozco ahora de seguir adelante sin repetir los mismos errores. Esa fue nuestra última conversación, y aunque no tuvo un cierre bonito ni reconciliador, fue honesta, y después de todo lo ocurrido, eso fue lo único que me permitió empezar a reconstruirme sin mentirme otra vez.